del taller redactando la carta al editor, que está a cargo del doctor Cristian Mejía Álvarez, que bueno, es médico de profesión, ¿no? Con maestrías en investigación y en salud ocupacional, doctorado en investigación, y actualmente se encuentra cursando otro doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigador también de la Universidad Norbert Wiener, con 333 publicaciones entre todas las bases, ¿no? Y 280 en Scopus. Es docente también de pre y posgrado de medicina, asesor de tesis en el país, ¿no? Y en el extranjero, conferencista y asesor de eventos científicos académicos, ¿no? Bueno, doctor, ya puede compartir su pantalla, le dejo a usted a cargo ya para que inicie su ponencia, ¿no? Listo, muy buenas tardes con todos, o ya buenas noches, ya más de las 6, y empiezo a compartir mi pantalla para mostrarles la exposición. ¿Ok? Listo. Las cartas al editor. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante mencionar siempre una declaración que algunas de las imágenes que voy a mostrar no han sido preparadas por mi persona, sino por otros investigadores peruanos que a veces hacen publicaciones en sus redes sociales y en realidad ellos aportan a veces con rankings, son cosas importantes para esto de acá. Pero bueno, este es el glosario de los temas que vamos a tocar hoy. La charla es corta, en verdad, es corta porque es un tema muy puntual, las cartas al editor. El poder decir, la redacción de las cartas al editor es muy grande, porque para redactar se requiere práctica, se requiere muchas cosas, pero sí puedo mencionarles qué son las más importantes, los rubros más necesarios y algunas cosas que van a ser de su interés. A ver, ¿qué son? Bueno, son un documento científico, ¿no? Existen las cartas periodísticas y existen las cartas científicas. Las cartas periodísticas son como esta de acá al costado, en donde se informa acerca del ADN, ¿no? Por ejemplo, Watson y Crick, que son ambos premios Nobel de Medicina en el 62 por el ADN, publican primero en Nature, en esta revista tan prestigiosa, en 25 de abril del 53, su artículo, en donde dan a conocer. Y un mes después, el 25 de mayo, lo dan a conocer en esta columna, como ven, en una revista, en un periódico muy prestigioso que es de New York Times. Entonces, como ven, hay revistas científicas, cartas al editor científica y cartas al editor periodísticas, ¿no? Entonces, existen de ambas. Por supuesto, nosotros vamos a enfocar a las científicas, que son una de las publicaciones más frecuentes. Son un medio para transmitir una información rápida y efectiva de algún conocimiento científico que se tenga, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos, una en inglés, una en español, que nos mencionan cosas, ¿no? Ya les vamos a mencionar los tipos de cartas más comunes, más relevantes y todo lo demás. ¿Para qué son importantes? Las cartas al editor, en realidad, es una forma corta y breve de transmitir una información. Si quieres transmitir algo rápidamente, lo transmites a través de eso, de una carta al editor, ¿no? Porque tiene hasta 500 palabras, hasta 5 referencias. Esto puede variar. Algunas revistas te dicen hasta 700 palabras o hasta 7, hasta 10 referencias, pero en general, ¿no? Y hasta una tabla o figura. Esto es lo más común. Hay variaciones, depende de la revista, por supuesto que sí, pero igual son breves, son cortitas, son chiquititas, son muy resumidas. Dentro de todo lo que son los manuscritos y todo lo demás, esto es la más corta que un reporte de caso, más corta que un artículo original, más corta que un original breve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es súper corto. Y también se publican de forma rápida muchas veces, ¿no? Pero sobre todo cuando se publican rápidamente las cartas, cuando el editor te hace la invitación. Digamos que hay un número de un tema específico, de, no sé, cardiología, y tú eres experto en cardiología y te dice, doctor, queremos una carta de este tema, que usted lo domina. Ya, entonces ahí se publica súper, súper rápido, ¿no? Cuando el tema es prioritario importante, por ejemplo, tiene que dar a conocer algo rápidamente, cuando es algo necesario, cuando es algo súper urgente, también hay, cuando es la primera versión, que tú mandas, cuando la primera versión que tú mandas está bien redactada o se deja entender, ¿no? Dicen, ah, wow, esta carta está bastante bien, cumple los formatos, cumple nuestras reglas, da a conocer algo importante, está bien redactada, lo publican casi de inmediato. Es más, algún investigador que ya tiene experiencia en el tema podría publicar una carta, podría hacer una carta en media hora, por decirlo así, y publicarla, bueno, en un tiempo estimado de 3 meses, algo por el estilo. Por eso algunos abusan de las cartas, porque es algo rápido, ya lo vamos a ver más adelante, que no se debería hacer, pero bueno. Y cuando analices un artículo que acaba de ser publicado, digamos, se publica un artículo en una revista y está mal hecho, o quieres aportar algo, o quieres sumar algo,
y entonces mandas como un comentario de ese artículo previo, entonces también lo publican rápidamente porque en general dicen, ah, ok, como acaba de salir, tenemos que publicarlo rápidamente y todo lo demás. Entonces, estas son las formas donde más rápido se publican. Por supuesto que hay otras, pero son menos comunes. Estas son las más comunes para una carta al editor. Entonces, como ven, es una forma de transmitir rápidamente un conocimiento. Y como les digo, un investigador conocido puede hacer en media hora una carta, pues, ¿no? O sea, se sienta y ya, como son 500 palabras, pone un par de referencias, algunos resultados que tienen y listo. Y suena bien, ah, qué genial, media hora hacer una carta y una publicación. Sí, pero no se debería abusar de eso. No se debería hacer, ya lo vamos a comentar más adelante. ¿Para qué sirven? Sirven para que se dé a conocer un hecho científico de forma rápida. Muchas de ellas han transmitido noticias científicas muy relevantes, han sido muy importantes, nadie lo niega. Algunas incluso han alertado de situaciones que eran de riesgo, ¿no? De algunas emergencias, algunas pandemias, algunas epidemias, etcétera, etcétera. Y también se puede ayudar a que los estudiantes e investigadores tengan sus primeras experiencias científicas. Es decir, tú vas haciendo una carta y vas aprendiendo a redactar, vas aprendiendo a hacer tus referencias en un formato específico, vas generando alguna suerte de fama con estas cartas, ¿no? También conocen el proceso editorial, cómo es, cómo se manda, cómo se levantan observaciones, etcétera, etcétera. Y lo más importante es saber cuándo ya no publicarlas, o en menor medida. O sea, es decir, pueden servir al inicio para un investigador en formación, un estudiante que está empezando por esto la investigación, pero luego ya abusar de ellas no es dable, no es dable, no es bueno, porque a menos de que sea algo muy esporádico, ¿no? Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, acá miren, esta carta hace muchos años avisaba acerca de unos bacilos curveados o curvos no identificados en el epitelio gástrico. Y luego esto sería pues motivo de un descubrimiento que es el Helicobacter pylori e inclusive que esto después se asoció con la parte del cáncer gástrico e hizo merecedor de un premio Nobel, ¿no? Entonces, como ven, lo mencionaron a través de una carta al editor. Entonces, es algo que se puede reportar. Ahora, ¿cuáles son las más comunes? Para esto usaré información que ya está publicada de un artículo que analizaba muchas cartas en el Perú entre los años 2006 y 2013, como ven, hace muchos años, ¿no? Pero igual no hay ninguna actualización reciente y esta sirve bastante. ¿Cuáles son las más comunes que se generan? Si bien hay muchos tipos de cartas lector, algunas son las categorías que más destacan en cuanto a frecuencia, y ellos también lo analizan más adelante en cuanto a frecuencias y porcentajes. La opinión o juicio es muchas veces reservado para expertos de un tema. Como le digo, a veces un editor te avisa para que hables de un tema específico, pero porque eres experto en ese tema, ¿no? Entonces eso se reserva generalmente para expertos. Los ejes 2 y 3, estos dos dedos de acá, son los más comunes aceptados en revista. Entonces, opinión o juicio, generalmente para expertos. Eso no lo hacen ustedes, como que, yo quiero opinar del COVID o yo quiero opinar de tal insuficiencia cardíaca. No, difícil, ¿no? Porque ustedes están en formación todavía y se tienen que convertir en expertos. Trabajo de investigación recientemente publicado, ese es el que le decía, ¿no? Se acaba de publicar en el último número un trabajo de investigación y entonces tú lo puedes comentar de que está bien, que está mal, que tienes datos extras para comentarlos acerca de tu realidad, etcétera, etcétera. Hay hallazgos propios que tienes sin algún artículo previo. Tú dices, mira, hemos encontrado esto, hemos encontrado lo otro. También, estos son los más comunes, los más frecuentemente publicados, y a donde ustedes pueden apuntarse si es que quieren hacer una carta lector. Y bueno, otros tipos ya, esos quedan en otro lado. Y acá está, ¿no? El que más se publica siempre es sobre hecho médico de dominio público. Este es el 35,6%. Luego, discutir resultados, señalar defectos metodológicos e interpretación de un artículo recientemente publicado. Segundo lugar. Y tercer lugar, de investigaciones que no se publicarían como un artículo original. A veces mandamos un artículo y dicen, no, es muy corto lo que mencionas para un artículo original, que es un artículo grande, un artículo extendido, ¿no? Y dicen, no, mejor mándalo como una carta, algo puntual, y ya lo mandas. Entonces, como ven, estos son los más frecuentes y luego otros pequeños porcentajes, ¿no? Esto, como les digo, se basa en algún artículo que han publicado hace un tiempo algunos autores peruanos. Bueno, para la redacción, como les dije al inicio, es más complicado, ¿no? Para redactar una carta, primero tienes que saber qué tema vas a escribir, según la lista presentada previamente, según esta de acá. ¿Qué tema? ¿Cuál de todos estos vas a hacer, no? Y según eso, tendrás que hacer un plan de redacción básico, pequeño, corto. Recuerda que tienes solo pocas palabras y también tendrás pocas referencias para citar. Entonces tienes que ser muy sucinto, muy directo para el tema. Por todo esto debe ser muy preciso de lo que quieras transmitir. Si puedes que la revise un investigador o alguien que sepa el tema, sería espectacular, ¿no? Esto de acá es importante. Y por acá hay algunas pautas de un primer párrafo, un segundo párrafo, un tercer párrafo y un párrafo de conclusión, de qué podría ir según
qué tipo de carta es, ¿no? Si es que responde a un artículo, si es que da algo que conocer. Entonces, acá hay algunas cosas. Recuerden que esto se hace en la práctica. Acá les puedo dar sugerencias yo, y esto no está escrito en piedra, no es una regla, pero ustedes pueden tomarlos en común como para decir, ah, mira, perfecto, esto de acá lo sigo porque en realidad me parece interesante o no. Pero generalmente son un primer párrafos, bueno, siempre está el título, el señor editor o algún saludo, y luego un par de párrafos chiquitos en donde mencionas algo. Luego viene la tabla o figura, si es que la tienes para mostrar resultados o algo, y luego un tercer y cuarto párrafo y las referencias bibliográficas, ¿no? Esto, como les digo, puede ser un único párrafo acá grande o un único párrafo acá, eso se ve. No hay nada escrito, pero acá hay algunas recomendaciones que les podría hacer si es que ustedes empiezan en esto de la redacción de una carta al editor, ¿no? Pero esto es muy variable. Una sugerencia que le doy mucho a los estudiantes que quieren hacer una carta al editor es, mira más o menos de qué tema va a ser y según eso empieza a ver posibles revistas y en esas revistas descarga cartas al editor, descarga algunos ejemplos y mira cómo lo han publicado, porque si apuntas a esa revista, entonces más o menos así tienen que estar las cartas al editor. Recuerden que solo tendrás o una tabla o una figura para una carta al editor. Y acá les muestro algunas de las que he tenido. Por ejemplo, como ven acá, miren, una tabla súper pequeña para una carta al editor. Otra tabla acá también, súper pequeñita, súper resumida. O también acá un gráfico, ¿no? Que mostraba cómo eran las plazas de, del Serum, según la cantidad de personas que decían que eran malas plazas, que tenían denuncias, ¿no? Entonces, como ven, puede ser una tabla pequeña o una figura, también la figura puede ser grande, pero o sea, solo una te permite. Y también puede ser una tabla grande. Esta es una carta al editor que publiqué, una de las últimas que publiqué, y que muestra muchas cosas, ¿no? Según las 10 más grandes universidades del Perú, según las con mejores resultados, que tienen medicinas, esto según los docentes, pues, que investigaban y todo lo demás, ¿no? Entonces, como ven, la tabla puede ser grande, sí te la pueden aceptar, por supuesto, pero tiene que tener información importante, tiene que tener información relevante. Entonces, es eso. Y luego la mandas, y si no te publican, bueno, tranquilo. Hasta el ciclo de Krebs fue rechazado. Todos conocemos el ciclo de Krebs, nos lo han enseñado hasta el cansancio. Y ustedes sabían que su autor mandó una carta con este ciclo de Krebs y la rechazaron. Entonces, en sus propias palabras, el autor era como que primera vez que me rechazan con tanta experiencia que tengo. Sí, podría ser rechazado, por supuesto, pero acá viene el seguir, el intentar, el ser perseverante y ahí te pueden ayudar estas ganas de publicarlo y en algún momento saldrá. Es así, a varios nos rechazan artículos, cartas en un momento, ¿no? Solo tienes que seguir insistiendo. Y bueno, también entender a veces que si no es un tema relevante o ya está muy tocado, cosas por el estilo, entonces no vas a publicarla. Bueno, actualmente tengo ya varias publicaciones científicas y de ellas solo 11 son cartas al editor. Yo editor hasta hace un tiempo, como ven las últimas han sido el 2020, ya hace 3 años ya no publico cartas al editor porque yo me propuse eso, me sirvieron en un momento para casos de opinión, como ven, o algunos hallazgos pequeños, pero ahora básicamente estoy publicando artículos originales, ¿no? Y estas son las 11 cartas que yo tengo en base a experiencia, en base a esto, pero como ven, también tengo más de 300 publicaciones. Entonces, en realidad, em, mi experiencia es bastante buena y hay cartas muy importantes. Por ejemplo, esta carta al editor es hasta ahorita mi carta más importante, más relevante, en donde fuimos a múltiples poblados del Perú, a múltiples altitudes, hicimos mucho gasto de logística, de tiempo y todo lo demás, y salió publicado en Tórax, una revista mega importante, y ha servido para que investigadores a nivel mundial puedan usar sus resultados para la parte de saturación y otras cosas, ¿no? También me hizo gustar la medicina de altura, un poco el hecho de ahí, una línea interesante. Entonces, como ven, no hay que ningunear a las cartas, hay cartas muy buenas, muy importantes que ayudan. Nosotros hemos tenido reportes que la OMS, múltiples hospitales en el mundo han utilizado esta carta y estos resultados. Entonces, como ven, sí puede generar impacto. Bueno, otras experiencias en Perú, por acá algún ranking antiguo que muestra que algunas universidades ya también empezaban a abusar de las cartas en algún momento y eso no es bueno. Sobre todo, miren, estas dos no fueron licenciadas por algo en su momento, ahora ya este licenciamiento ya se cayó, pero bueno, nos muestra que algunos empiezan a abusar de las cartas. Y bueno, acá hay una red de las personas que más cartas han hecho en el Perú.
Bueno, en algunos casos no hay tanto problema. Por ejemplo, Jaime Miranda tiene como 400 artículos, que tenga unos 20 cartas, no es tan malo, ¿no? Pero si es que tienes pocas cartas, pocos artículos, por ejemplo, y muchas cartas, eso sí es malo, ¿no? Entonces, que no basen sus resultados o sus publicaciones en puras cartas, porque eso es en realidad mal visto y sobre todo porque te sirven al inicio, pero luego ya debes dejarlas. Entonces, acá cuanto más grande es el punto de la persona, en realidad no está bien, ¿no? No está bien que se haga eso. Y bueno, lo que no se debe hacer es abusar de esto, ¿no? Si bien las cartas son importantes, nada en exceso es bueno. Estas sirven para una comunicación rápida e importante, también sirven para que practique la redacción, son como cualquier otro artículo, ayudan a la comunicación científica. Además, aumentan la cantidad de publicaciones en total y de alguna base. Pero algunos no quieren dejar las cartas, algunos no quieren abandonarlas y les da el síndrome de Jaimito el cartero. Para el que ha visto El Chavo del Ocho, este es un personaje que repartía cartas, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Esto puede inflar la producción de algunos. Entonces, cuando quieres aumentar como de lugar tu producción, entonces también esto aplica para investigadores o para instituciones, como lo hemos visto acá. Algunas instituciones abusaban ya de las cartas, entonces también lo pueden hacer las personas. Entonces, o cuando le gusta lo fácil, pudiendo ser un trabajo más elaborado, más grande y todo lo demás, publicas muchas cartas, ¿no? A mí me enseñaron en la maestría que por cada 5 publicaciones originales podrías tener una carta al editor. Se da esa licencia, ¿no? Lo que me enseñaron. Pero actualmente por cada 33 publicaciones tengo una carta al editor. Entonces, como ven, mi promedio es muy bajo de cartas porque en realidad no me enseñaron eso y aprendí de los artículos originales y listo, ¿no? Ahí quedó. Entonces, bueno, esto de acá es importante y sobre todo porque hay personas como este señor, este investigador, que obtuvo un récord Guinness porque en un determinado periodo publicó más de 400 cartas al editor. En un determinado periodo, como ven, desde 3 de junio del 2000 hasta 4 de febrero del 2006, publicó más de 400 cartas. Es decir, prácticamente publicaba una carta al mes. Entonces, eso es un abuso, ¿no? Eso es un abuso y entró a los récord Guinness, ¿no? Entonces ya como que, güey, ya, ¿no? Párale, es suficiente, hay otras formas. Entonces alguien diría, wow, 400 publicaciones de este señor, qué increíble, pero son cartas, ¿no? Que cuando eres conocedor de un tema lo puedes hacer en media hora y no aporta mucho que digamos a comparación de un artículo original. Pero hay personas que tienen más, ¿no? Como esta persona acá que tiene miles de cartas. Entonces, en general, esto de acá te muestra, inclusive acá hay un investigador latinoamericano que la mitad de su producción es pura cartas. Y bueno, parece mucho su cantidad, todo, pero en realidad, ya, depende de cada uno, ¿no? Pero en realidad no se debe hacer esto. Entonces, esto es de acá lo que les quería decir, ¿no? En cuanto a cartas. Bueno, por ahí salió una última publicación de los autores peruanos que más cartas publican, ¿no? Por acá están algunos, ¿no? Algunos inclusive que se conocen. Entonces, esto de acá dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Dependerá de lo que hagan y todo lo demás, pero no les recomiendo que publiquen muchas cartas una vez que ya hayan agarrado un expertise. Eso es importante y quién sabe después de cada cierta cantidad de artículos puede hacer una u otra. Pero esto es en un engaño, muchachos, ¿no? No debería hacerse. Bueno, entonces, para finalizar esta charla, que como les mencioné, es súper corta, es súper resumida, las cartas científicas son importantes, eso nadie lo niega. No hay que estigmatizarlas, no hay que decir, wow, no, nunca las voy a hacer. Mentira, sí se puede hacer, ¿no? Se puede llegar a hacer y sirve al inicio de una carrera de investigador sobre todo. Tienen un fin necesario en la comunicación de resultados, sobre todo lo que deben dar a conocer de forma rápida. A veces también las cartas que he publicado son en respuesta a algunas que nos han mandado y cosas por el estilo, pero bueno, eso se tiene que hacer. Te vas a topar con una carta en el camino de cuando en cuando. Sirven para capacitación de alguien que empieza, sobre todo, pero no se debe abusar de ellas. No todo lo que brilla es oro o artículos originales. En realidad hay muchos que inflan sus números con cartas y eso está mal. Pero bueno, ya depende cada uno de la integridad, de cómo quieran llevar sus números y todo lo demás, ¿no? No se las debe estigmatizar, pero tampoco abusar de ellas. Entonces, esa sería la charla de las cartas al editor. No sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, para poder aclararlas, porque en realidad es algo bastante sencillo. Y bueno, cualquier cosita, encantado de absolverle sus preguntas. Muchas gracias.
Bueno, chicos, viendo que todo quedó muy claro, agradecerle, doctor, por la ponencia, que ha estado muy interesante. Igual, bueno, esperar también, ¿no? Poder contar con usted en otras, ponencias, ¿no? Y en otras, otros talleres, ¿no? Y también decirle a los chicos que ya estoy enviando por aquí, por el, el Meet, el post-test, para que lo vayan llenando también. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias con todos.